Jeremías, en el profeta que vio la verdad que nadie quiso escuchar, imagina a un hombre que cargó el peso de visiones tan terribles que ni los más valientes se habrían atrevido a soportar. Un hombre que noche tras noche caía de rodillas, llorando con el rostro hundido en la tierra, pidiéndole a Dios que no le obligara a anunciar lo que había visto en ese hombre. Era el profeta Jeremías. Él no solo vio el futuro, vio el peor futuro posible en Jerusalén reducida a cenizas, el templo consumido por el fuego, el pueblo entero llevado al exilio, hambre, muerte y un silencio de Dios que parecía eterno. Pero había algo que Jeremías nunca contó públicamente, un detalle, una verdad que guardó en secreto hasta el último instante. ¿Qué fue exactamente lo que vio en sus visiones? ¿Cuál fue el misterio tan profundo que ni el profeta llorón se atrevió a pronunciar? Hoy descubrirás la verdad que estuvo oculta detrás de sus lágrimas, sus prisiones y sus profecías. Acompáñanos mientras nos sumergimos en la vida de Jeremías, el hombre que cargó sobre sus hombros el dolor de toda una nación y que, aunque fue llamado el profeta llorón, permaneció fiel a Dios hasta el final, revelando verdades que pocos estaban preparados para escuchar. El llamado de Jeremías. Jeremías nació en Anatot, una pequeña ciudad en la tierra de Benjamín, a pocos kilómetros al norte de Jerusalén. Hijo de Hilcías, un sacerdote, creció rodeado de enseñanzas religiosas, de rituales sagrados y del eco constante de las escrituras en su hogar. Era un tiempo turbulento. Judá estaba bajo el reinado del joven rey Josías, que intentaba restaurar la adoración al Dios verdadero después de años de idolatría. Pero las amenazas externas eran cada vez más grandes. Egipto al sur y Babilonia al norte extendían sus sombras sobre Jerusalén. Jeremías era apenas un muchacho, quizá de menos de 20 años. Ayudaba en casa, aprendía de su padre y jamás imaginaba que Dios lo había elegido para una misión que marcaría la historia. Una mañana, mientras caminaba hacia el pozo del pueblo, sintió algo extraño. El aire se volvió más denso, el viento más fuerte, y entonces la oyó en una voz. No venía de un lugar concreto, sino de todas partes. Antes de que te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras ante Fic, te di por profeta a las naciones. El balde de agua cayó de sus manos. ¿Quién me está hablando?, susurró. Temblando, no había nadie. Solo el murmullo de las hojas movidas por el viento. La voz continúa. Fuiste apartado desde el vientre de tu madre. Yo te escogí para hablar, no solo a tu pueblo, sino a las naciones, Señor. No puedo, exclamó Jeremías. Soy un niño, no sé hablar. No puedo dirigirme a reyes, ni siquiera a mis vecinos. Dios le respondió con firmeza, pero también con ternura. No digas, soy un niño. A donde yo te envíe irás. Lo que yo te mande dirás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías cayó de rodillas, con el corazón acelerado. ¿Y si me rechazan? ¿Y si me hacen daño? En ese instante sintió como si una mano invisible tocara sus labios. He puesto mis palabras en tu boca. Hoy te pongo sobre naciones y reinos para arrancar y destruir, pero también para edificar y plantar. Su vida había cambiado para siempre. Las primeras visiones. Al caer la tarde, Jeremías se apartó a un rincón solitario. Señor, tengo miedo. ¿Por qué ahora? Entonces Dios le preguntó, Jeremías, ¿qué ves? Una vara de almendro. Has visto bien, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Sin darle tiempo a reflexionar, Dios habló otra vez. ¿Y ahora qué ves? Jeremías levantó los ojos y se estremeció. Una olla hirviendo se inclina desde el norte, como si fuera a derramarse. Desde el norte se soltará el mal sobre esta tierra. Mi pueblo me ha abandonado. Han quemado incienso a dioses extraños. Adoraron las obras de sus propias manos. Las palabras cayeron como martillazos sobre su corazón. Señor, ¿cómo puedo decir algo así a personas que amo? Ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. Hoy te pongo como ciudad fortificada, columna de hierro y muro de bronce. Lucharán contra ti, pero no prevalecerán. La confrontación. Pocos días después, Jeremías caminaba por las calles de Jerusalén. El olor a incienso llenaba el aire, pero no era para el Señor, eran ofrendas a dioses extranjeros. Imágenes de madera y piedra decoraban incluso los alrededores del templo. Jeremías se plantó en medio de la plaza y alzó la voz. Escuchad, casa de Israel, qué injusticia encontraron vuestros padres en mí para alejarse y seguir la vanidad. Abandonaron la fuente de aguas vivas y cavaron cisternas rotas que no retienen agua a la multitud. Murmuraba Is. El que dice que ha tenido visiones, susurró una mujer. Un comerciante lo interrumpió con ira. ¿Quién te dio autoridad para hablarnos así?
el mismo Señor que me llamó antes de nacer. Y les digo, se han prostituido espiritualmente. Corren tras ídolos y luego vienen al templo a decir estamos a Saubu, pero siguen en sus pecados. Las burlas comenzaron. Un joven gritó, «¿Hablas locuras de muchacho?» Pero Jeremías no se detuvo. Han traicionado al Señor una y otra vez. Y si no se vuelven a Él, el juicio vendrá. Los rostros se llenaron de enojo. Un hombre gritó, «Alguien debe callar a este loco antes de que traiga la ira sobre la ciudad». Y así comenzaba la misión más dolorosa y desafiante de su vida. Jeremías en LPR, o FETAQUN, o PUD, o sea, LLAR, los gritos resonaban en la plaza. «Lárgate, Jeremías, no queremos escuchar más tus amenazas», vociferó un hombre con el rostro rojo de ira. Una piedra pasó rozando su hombro. El joven profeta retrocedió instintivamente, sintiendo como el miedo intentaba apoderarse de él. Cerró los ojos por un instante, y en lo más profundo de su pecho, la voz de Dios volvió a resonar. «Habla, Jeremías. No calles, porque mi palabra está en tu boca». Jeremías levantó la cabeza. «Si no se arrepienten, vendrá destrucción, y no tardará. No piensen que este templo los salvará si continúan en la injusticia y la idolatría». El murmullo de la gente se transformó en insultos. Con pasos rápidos, Jeremías abandonó la plaza. Su corazón latía descompasado. Las lágrimas brotaron sin control. Corrió hasta un rincón aislado cerca del valle de Hainam, y allí cayó de rodillas. «Señor, estoy intentando obedecerte, pero ellos me odian, se burlan mí. Rechazan tu palabra». La voz suave de Dios descendió como un consuelo firme. «Ellos no escucharán ahora, Jeremías, pero tú debes continuar, porque cuando llegue el juicio, sabrán que un profeta estuvo entre ellos». Respiró hondo, se limpió el rostro y se puso de pie. Sabía que aquello era apenas el comienzo. La resistencia del pueblo solo aumentaría y la ira contra él apenas estaba despertando. Antes de seguir con esta historia, te pedimos un favor: suscríbete al canal y deja tu me gusta, para que más personas conozcan relatos profundos e impactantes de la Biblia como este. En las puertas de la ciudad, Jeremías avanzaba por la entrada principal de Jerusalén. El bullicio era intenso, en comerciantes pregonando, niños corriendo, ancianos discutiendo sobre política. Se detuvo en medio de todo y con voz fuerte proclamó: «Pueblo de Jerusalén, escuchad la palabra del Señor, recorred las calles, buscad en las plazas. ¿Podéis encontrar a un solo hombre justo? ¿Alguien que practique la verdad? Sí, lo ojalá. El Señor perdonará a toda la ciudad». Algunos se detuvieron por curiosidad, otros fruncieron el ceño. «Otra vez viene con sus desgracias», murmuró un vendedor de frutas. «Solo sabe espantar a la gente», susurró una mujer que vendía telas. Pero Jeremías continuó: «Aunque digan juro por el Señor, mienten. Sus manos están manchadas de injusticia. Los ricos oprimen a los pobres, las viudas lloran, los huérfanos están abandonados, y ustedes viven como si nada fuera a pasar». Un hombre de la multitud lo interrumpió: «Dios nunca destruiría Jerusalén. Aquí está su templo». Jeremías lo miró con firmeza: «No se engañen, el templo no es escudo para la maldad. Dios ve el corazón, y el de ustedes está corrompido». La multitud comenzó a agitarse. Algunos reían, otros gritaban: «¡Loco, profeta del caos! Vete». Jeremías sintió que las piernas le flaqueaban. Un dolor punzante en el estómago lo dobló. «Pero entonces». Una vez más, la voz de Dios habló dentro de él. Habla a Jeremías: «No temas, yo estoy contigo». Inspiró profundamente y gritó: «Desde el más pequeño hasta el más grande, todos están corrompidos. Incluso los sacerdotes y los profetas hablan mentira en mi nombre. Dicen, paz, paz, pero no hay paz». Una piedra golpeó el suelo junto a sus pies. Los rostros que lo rodeaban estaban llenos de odio. Una anciana gritó con voz temblorosa: «Vete, Jeremías, solo traes maldición». Con el rostro inclinado, murmuró en oración: «Señor, ¿por qué me duele tanto el corazón? Solo digo lo que tú me mandaste, pero ellos me odian». La respuesta de Dios fue firme y penetrante: «Sus corazones son de piedra, hijo mío. Pero tú, continúa, porque el día de la cosecha de sus acciones está cerca». Se secó las lágrimas y siguió caminando mientras las burlas de unos jóvenes resonaban a sus espaldas. Ahí va el profeta del fin, el mensajero de la tristeza. El camino a Anatot parecía más largo que nunca. La soledad lo seguía como una sombra. En las puertas del templo, a la mañana siguiente, las puertas del templo estaban llenas. Personas de todo Judá venían con sacrificios y ofrendas. El ambiente parecía religioso, pero para Jeremías era solo una ilusión peligrosa. Recordó las palabras de Dios: «Ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí mi palabra». Subió las escaleras con paso firme, se detuvo en la cima y proclamó: «Escuchad la palabra del Señor, todos los que entráis para adorarle. Corregid vuestros caminos y obras, y yo os dejaré habitar en este lugar». Un sacerdote llamado Azarías
Se acercó con el ceño fruncido. ¿Qué estás haciendo, Jeremías? Este no es lugar para discursos así. Pero Jeremías no se detuvo. No confíen en palabras engañosas, repitiendo: al templo del Señor. Templo del Señor. Ustedes roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso a Baal y adoran a dioses que no conocen. Y luego vienen a este templo diciendo: no estamos seguros. El sacerdote gritó indignado: ¡basta! Estás profanando la santidad de esta casa. Jeremías bajó un escalón, lo miró fijamente y respondió: ¿santidad? Han convertido este lugar en una cueva de ladrones. La gente comenzó a murmurar y a gritar: ¡blasfemia! ¡Silencien a este joven! Pero Jeremías no retrocedió. Recuerden Silo, donde el Señor hizo habitar su nombre. Y vean lo que sucedió por la rebelión del pueblo. Así también sucederá aquí. Si no se arrepienten. Los sacerdotes indignados comenzaron a discutir entre ellos: no podemos permitir que esto continúe. Está debilitando la fe del pueblo. Y si mañana más gente empieza a repetir sus palabras, va a causar pánico. Es una amenaza para el culto, para el orden e incluso para la estabilidad del reino. Jeremías escuchaba los murmullos, pero se mantuvo firme. Si he aquí que traeré sobre esta ciudad un mal que hará que los oídos de todos los que lo oigan zumban de terror. Un silencio mortal se apoderó del lugar. Los rostros antes indignados ahora estaban congelados entre el miedo y la furia. Azarías se acercó a otro sacerdote y en un tono de voz bajo pero firme dijo: no podemos permitir que siga, tenemos que reunirnos con los demás y decidir qué hacer con este joven. Jeremías bajó las escaleras del templo con la mirada fija en el suelo, sintiendo el peso invisible de las amenazas que lo rodeaban mientras caminaba por las estrechas calles de Jerusalén. Sentía las miradas de desaprobación, oía susurros y percibía el comienzo de algo mayo. Era algo que no terminaría. Bien al llegar a casa se arrodilló en el suelo frío y oró: Señor, ¿qué más está por venir? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta vino fría como el viento de aquella noche: ellos resistirán contra ti, Jeremías, pero no prevalecerán porque yo estoy contigo. Ellos ya habían empezado a planear cómo silenciarlo para siempre. La tensión de los últimos días aún oprimía el pecho de Jeremías después del enfrentamiento directo con los líderes religiosos en el templo. Toda la ciudad parecía diferente. Miradas desconfiadas, susurros en las esquinas, puertas que se cerraban rápidamente al verlo pasar. Jeremías decidió regresar a Anatot. Necesitaba un poco de silencio, de aire puro, de distancia de aquel ambiente tan cargado de Jerusalén. Al llegar vio las mismas calles de tierra, las casas sencillas de piedra, los campos donde había jugado de niño. Por un instante sintió un breve alivio, pero esa paz no duraría mucho. Mientras caminaba hacia la casa de su padre, Ilse se escuchó su nombre, pero de manera baja, susurrada: Jeremías, ahí está, tenemos que hacer algo pronto antes de que traiga más desgracia a nuestra tierra. Jeremías se detuvo, su corazón se aceleró, se giró rápidamente, pero los hombres que hablaban desaparecieron. Tras una esquina, intentando ignorarlo, siguió su camino. Al entrar en casa fue recibido por su madre con una sonrisa tensa: hijo, por favor, evita andar por ahí, la gente está incómoda con tus predicaciones. Mamá, respondió Jeremías mirándola a los ojos, yo solo estoy diciendo lo que Dios me mandó decir. Ilsa, su padre, salió de una habitación contigua con el rostro serio. Jeremías dijo con voz grave: hay momentos en que es mejor guardar silencio, no provoques más la ira del pueblo. Jeremías suspiró profundamente, evitando la mirada de ambos. Más tarde, ya solo en su cuarto, se arrodilló: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué incluso aquí en mi propia ciudad siento este peso, esta amenaza invisible? Entonces la respuesta de Dios vino no como una visión, sino como una revelación directa a su corazón. Jeremías, yo te hice saber y me mostré a ti para que conocieras sus intenciones. Los hombres de Anatot planean quitarte la vida, dijeron. No profetices más en nombre del Señor para que no mueras por nuestras manos. Los ojos de Jeremías se abrieron de par en par. Un escalofrío recorrió su espalda, se levantó apresuradamente y corrió hacia la ventana. Miró hacia la calle tratando de identificar rostros sospechosos. Su mente comenzó a girar: los hombres de mi ciudad, mis vecinos, personas que crecieron conmigo, incluso mis parientes. Al día siguiente decidió salir temprano y caminar hasta el campo. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Al pasar junto a un grupo de hombres, escuchó a uno decir en voz baja: será fácil cuando esté solo, lo atraparemos. Otro respondió: nadie lo va a extrañar, solo trae problemas. Jeremías apretó los puños, las lágrimas ardían, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. En medio del campo cayó de rodillas: Señor, ¿cómo soportar esto? Ellos son mi propio pueblo, mis raíces, mis amigos de infancia. Ahora quieren matarme. La voz de Dios vino una vez más, esta vez con un tono de juicio: he aquí que castigaré a los hombres de Anatot. Vendrá juicio sobre ellos. Sus jóvenes morirán a espada, sus hijos e hijas morirán de hambre.
ninguno quedará porque tramaron el mal contra ti. Jeremías, mi profeta Jeremías, con el rostro en el suelo lloró como un niño, Señor, pero ellos son míos. Mi ciudad, mi gente, Dios permaneció en silencio. La decisión ya estaba tomada al regresar a casa su madre. Lo miró preocupada. Hijo, ¿estás bien, Jeremías? Solo asintió con la cabeza sin decir una palabra. El peso de aquella traición de ser rechazado por los suyos era más doloroso que cualquier amenaza de extranjeros aquella noche acostado en su cama. Jeremías miró al techo de su pequeña casa en Anatot y se preguntó cuántos de los que dormían allí cerca estarían planeando su muerte, pero aquella no sería la última puñalada que Jeremías recibiría aquella noche. Jeremías apenas pudo dormir, sus ojos estaban hinchados, la garganta seca y el peso de la traición de su propia ciudad aún lo asfixiaba. Acostado en su lecho sencillo miraba al techo mientras el pensamiento lo consumía. ¿Por qué? Señor, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto sufrimiento? Todo lo que hago es obedecer y a cambio recibo amenazas, desprecio y ahora, incluso la muerte tramada por mis propios vecinos. Al amanecer, Jeremías salió de casa en silencio. Caminó hasta un lugar apartado, un rincón del campo que había sido su refugio secreto desde la infancia. Allí solo cayó de rodillas, su rostro pegado a la tierra húmeda. Señor, ¿por qué prospera el camino de los perversos? ¿Por qué todos los traidores viven en paz?, preguntó con la voz quebrada, los labios temblando. El viento sopló suavemente, pero el silencio parecía gritar a su alrededor. Tú los plantas, y ellos echan raíces, crecen, dan fruto, y yo solo encuentro dolor. Incluso los que traman contra mí viven sonriendo como si nada fuera a pasarles. Las lágrimas corrían sin cesar. Jeremías se inclinó aún más. Señor, arráncalos como ovejas para el matadero. Prepáralos para el día de la matanza, porque mi corazón ya no puede más. Y la voz de Dios vino con la misma firmeza de siempre, pero ahora con una pregunta que cortó el alma de Jeremías. Si te cansas corriendo con hombres que van a pie, ¿cómo competirás con caballos si te sientes seguro solo en tierra de paz? ¿Qué harás en la espesura del Jordán? Jeremías tragó saliva. El peso de aquellas palabras será claro. Si crees que ya has sufrido muchos, prepárate, lo que viene será aún más difícil. El joven profeta respiró hondo, intentando contener el sollo. Señor, entonces, ¿qué más vendrá? Ya perdí amigos, vecinos, hasta mi familia me dio la espalda. Ahora hasta los sacerdotes me odian y el pueblo se burla de mí. Me llama loco. Dios respondió con una promesa, pero no era una promesa de alivio. Yo te fortaleceré, pero debes saber, estarás solo en esta misión. No te casarás, no tendrás hijos. Serás una señal viviente, un lamento constante, una advertencia andante. Las palabras pesaron como rocas sobre los hombros de Jeremías. Con los ojos enrojecidos gritó: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, que ese día no sea bendito, porque salí del vientre solo para ver dolor, sufrimiento y vergüenza. Por un momento el eco de su propia voz fue la única respuesta que escuchó, pero Dios en su misericordia volvió a hablar, y esta vez trajo un rayo de esperanza. Aunque pequeño, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil serás como mi boca. Yo haré que ellos vuelvan a ti, pero tú no volverás a... Por un momento el eco de su propia voz fue la única respuesta que escuchó, pero Dios, en su misericordia, volvió a hablar, y esta vez trajo un rayo de esperanza. Aunque pequeño, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil serás como mi boca. Yo haré que ellos vuelvan a ti, pero tú no volverás a ellos. Jeremías se secó el rostro con ellos. Jeremías se secó el rostro con sus propias manos sucias de tierra. Señor, entonces, no importa cuánto llore ni cuánto duela, yo seguiré, porque tú estás conmigo, aunque todo a mi alrededor me odie. Y así el joven profeta se levantó, tambaleante, exhausto, pero con la convicción renovada. Pero el pueblo solo veía a un hombre que lloraba, y fue en ese periodo cuando comenzó a extenderse por los callejones y rincones de Jerusalén un apodo que lo acompañaría por el resto de su vida: el profeta llorón. Los niños se reían de él en las esquinas, los adultos lo señalaban en las calles, y los líderes seguían planeando maneras de hacerlo callar. Jeremías suspiró hondo mirando al cielo. Cicer, tu profeta significa cargar con este dolor, entonces que así sea, dijo en voz baja. Pero el llanto de Jeremías aún estaba lejos de terminar. El sonido de las conversaciones en Jerusalén estaba más tenso que nunca por donde pasaba. Jeremías escuchaba risas disimuladas, miradas de desprecio, y ahora susurros: más peligrosos, está saliendo de control. No podemos permitir que siga esparciendo ese terror. Jeremías, con la mirada fija en el suelo, caminaba hacia la casa del alfarero. Dios le había dado una nueva instrucción, una lección que debía vivir antes de transmitirla al pueblo. Al llegar al lugar vio al alfarero trabajando,
El hombre moldeaba una vasija de barro, girando la rueda con los pies y dando forma con sus manos curtidas. Jeremías observó en silencio la vasija que estaba en manos del alfarero. Se quebró sin dudar. El hombre amasó de nuevo el barro y comenzó de nuevo, dándole una nueva forma. La voz de Dios susurró al corazón de Jeremías: en ese instante no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Así como el barro está en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Jeremías respiró hondo las lágrimas. Amenazaron con salir una vez más, pero se contuvo. Sabía lo que debía hacer a la mañana siguiente. Jeremías se levantó temprano, tomó una vasija de barro nueva y caminó por las calles en dirección al valle de Hinnom, conocido como lugar de sacrificios paganos y de idolatría. Allí reunió a un grupo de líderes y ancianos. Escuchad la palabra del Señor, oh reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos: traeré tal mal sobre este lugar que hará zumbar los oídos de todos los que lo oigan. Los hombres se miraron entre ellos. Ahí viene otra vez con sus profecías de desgracia, murmuró uno de los líderes. Pero Jeremías no se detuvo, porque me abandonaron y profanaron este lugar, quemaron incienso a otros dioses y llenaron este lugar con sangre de inocentes. Con las manos temblorosas pero decidido, Jeremías alzó la vasija de barro por encima de su cabeza. Así dice